Señores, gracias por continuar a esta hora de la mañana con nosotros aquí en Enfoque Matinal. Como decía un anuncio de turismo hace unos años, inagotable el tema de los tres brazos. Bueno, porque es un tema que revela muchas situaciones en el país. Los tres brazos, además, no lo sabemos todo aún. Hoy hemos procurado, a pesar de que la gente podría pensar que lo domina, yo misma me he sorprendido cuando uno va leyendo el informe completo. Hay noticias que se han dado parciales. Y creo que es interesante que la gente llegue a conocer en su profundidad qué fue lo que se hizo en los tres brazos, que es mucho más de lo que nosotros pensábamos. Para eso hemos invitado a Milciades Geraldo. Milciades Geraldo es dirigente del Comité de Lucha de los Tres Brazos y también nos acompaña Marianela Pinales, que es abogada. Buenos días para los dos. Buenos días. Buenos días. Hubo un informe que rindió una comisión designada por el Ejecutivo. Y quisiera comenzar por ahí porque fue primeramente cuando estábamos en la reunión Altagracia Franklin y yo, el elemento que nos hizo decir, bueno, vamos a llamar a esta gente y vamos a entrevistarle para conocer un poco, que fue cómo se había hecho realmente el negocio, cómo fue el negocio. Nosotros no lo sabíamos, la comisión que fue designada por el presidente de la República tuvo la posibilidad como comisión oficial de tener documentos a los cuales la mayor parte de la gente no tiene acceso. Entonces, quisiera que nos detallara cómo fue el negocio, lo concerniente a cuánto costó, a cuánto se pagó, a cuál fue la modalidad de pago. Hemos hecho referencia, pero obviamente ustedes que conocen el proceso y que han estado metidos podrían edificarnos más. No, y hasta dónde, perdón, Edith, hasta dónde la comunidad pensó en la buena fe y la ingenuidad del negocio que se estaba haciendo, si le estaban haciendo un favor, una dádiva, una concesión especial a ustedes. ¿Por qué a ustedes? Geraldo, díganos. Bueno, realmente no fue un favor, era un engaño en la comunidad, porque vendieron los tres brazos en un monto ficticio de 80 millones de pesos, cuando realmente lo que se pagó en efectivo fueron 15 millones y algo de pesos. Y de esos 15 millones de pesos, hubo que pagar 11 millones por el deslinde de los terrenos de los tres brazos. O sea que en efectivo solamente le entró acorde 3 millones y algo de pesos. Porque ellos usaron una modalidad de pago. 15 millones de pesos en efectivo, 30 millones en especie. 30 millones de especie. Con otras propiedades, 2 en San Pedro de Macorís y 2 en Los Alcarrizos, de las cuales no se tiene registro, no se han registrado todavía. Explique eso, lo de, primero los 15, si son 15 millones, ¿cómo terminaron siendo 3 en efectivo? Porque de esos 15 millones, el director de Corde utilizó 11 millones de pesos en el deslinde de los terrenos de la comunidad. O sea que el director pagó el deslinde. Pagó el deslinde. No lo hizo que tenía que hacer lo que era el comprador, sino que lo hizo el vendedor. Exactamente. Entonces le quedaron cosa 3. ilógica. Entonces tenemos eso. La otra parte, la parte que fue pagada en especie, ¿cómo fue esa? Bueno, hubieron 2 propiedades en San Pedro de Macorís que no fueron registradas acorde y 2 propiedades en Los Alcarrizos, que dicho sea de paso, esas 2 propiedades, el comprador se la asumió como parte de una comisión. ¿Cómo va a ser? Sí, quien compró Sigue sabiendo cosas. asumió eso como una comisión de venta. Entonces, ¿y esas propiedades cuánto costaban realmente? ¿Se le dio un valor de cuántos millones, me dice usted? De 30 millones de pesos. ¿Y esas fueron tasados, realmente costaban 30 millones? ¿Qué edificaciones eran esas? La tasación de eso es también un elemento dudoso, porque el precio de esos bienes, no hay una tasación estatal ni una tasación particular, sino que el propio comprador es quien le pone el precio a esos muebles, a esos inmuebles que ellos dan como dación de pago. O sea, ellos dicen, esta casa cuesta tanto, esto cuesta tanto, esta propiedad cuesta tanto, y el Estado, el señor Leoncio Almanza lo asumió como tal. Que ya no es el director de Corde. Por suerte. ¿Por suerte? Exactamente, porque era una de las peticiones de la comunidad de los Tres Brazos, que el señor Leoncio Almanzar fuera destituido de su posición y además que sea sometido a la acción de la justicia por el daño que le hizo a la comunidad y por el daño que le ha hecho al Estado Dominicano. Ok, doctora Marianela, la respuesta al informe de la comisión que nombró el Poder Ejecutivo, una comisión que se nombró el día antes de la transmisión en vivo que hicieron doña Altagracia, Edith y otros medios de comunicación que mancomunadamente transmitieron aquello como un acontecimiento histórico y moral. El informe de la comisión satisface
la necesidad de sanción y de solución del caso de los tres brazos? Como comisión da respuesta y bastante detallada, como dice Milciades. Incluso la comisión refiere cómo el proceso ante el Tribunal Superior de Tierra fue un proceso viciado, porque los agrimensores que trabajaron no hicieron publicidad. Cuando se hace un proceso, por ejemplo, de deslinde, hay un requerimiento jurídico de que tiene que ponerse un anuncio para que pueda darse oportunidad a oposición, que es lo que tenían derecho los moradores de los tres brazos. Sin embargo, ese proceso no se agotó y sale a relucir en una devolución que hace el mismo tribunal por irregularidades del informe de los agrimensores, entre muchas otras cosas que revela el informe, porque también se pidió información a la DGI y a Catastro, a Bienes Nacionales, sobre el precio de los terrenos, el posible precio, porque hay un parámetro establecido por el Estado. Y cuando la comisión hace el cálculo, si hubiese sido vendido a ese precio, fueran unos 890 millones más o menos. El costo. El costo total, 900 y tanto de millones. La comisión lo dice. Dice la comisión en su informe. Y con respecto a la parte jurídica, la comisión hace recomendaciones en términos de que puedan ser sometidos a un proceso mediante el Ministerio Público, los funcionarios que administraron vía acorde todo ese proceso. Ahí la comisión que fue designada por el Ejecutivo ahora tiene otro rol. El presidente de la República este fin de semana ha emitido un decreto mediante la cual designa a esa comisión como los titulares para encabezar un proceso de disolución de CORDE. Saca al señor Almanzar, dice que se reubican en la medida de lo posible a todo el personal que estaba en CORDE. Pero tomando en cuenta lo que ya se había hecho, y quisiera preguntarle a usted como abogada, lo que ya se había hecho, había un negocio que se había firmado, habían unos registros de título, había unos títulos acreditados a una empresa que hizo una compra, había gente que había comprado y que tiene préstamos pendientes con el Banco de Reservas. ¿Cómo se va a hacer todo eso? O sea, ¿de qué manera legalmente van a encontrar, qué le parece a usted que sería la vía correcta para desenredar este entuerto? Necesariamente esos títulos tienen que pasar por un proceso ante un tribunal. Un juzgado. Un tribunal, en este caso, tendría que ser el mismo tribunal de registro inmobiliario, el Tribunal Superior, porque hubo un proceso fraudulento. O sea que el Ejecutivo tiene que pedir la nulidad. Porque el Ejecutivo no tiene la facultad para decidir la nulidad, porque eso tiene que pasar por los tribunales. Pero obviamente hubo un proceso irregular y fraudulento demostrado por la comisión, que tiene entonces que los tribunales conocerlo para desconocer esos títulos, esos certificados de título, que no cumplieron un proceso transparente. Y en el caso de las personas que ya habían negociado, que es una preocupación de los tres brazos, yo me he encontrado gente hasta en el supermercado y me dice, mire, mi mamá está pagando, aquí mismo nos han llamado por teléfono, mi papá lo llamaron que tiene una deuda en el Banco de Reservas porque él hizo el acuerdo. ¿Cómo en ese caso el Estado tiene que intervenir porque tiene que protegerle, porque ellos fueron afectados como terceros adquirientes por un proceso irregular. Entonces, además son entidades bancarias del Estado Dominicano, de hecho. Entonces ahí el gobierno tiene que intervenir para llegar a un nivel de negociación en donde estas personas puedan recuperar la inversión que han hecho, y para que se aclare entonces, siendo que los terrenos son del Estado y siguen siendo del Estado, puede entonces darse un proceso donde la gente pueda adquirirlo. Y yo quiero, si me lo permite, Cedí, leer una figura que está consagrada, que no lo recoge la comisión, en el Código Civil, que es de donde debió partir CORDE para hacer todo el proceso sin necesidad de vender a un tercero, que fue el caso de esta empresa. El Código Civil, en el artículo 2228, establece que la posesión es la ocupación o el goce de una cosa o de un derecho que tenemos o ejercemos por nosotros mismos o por otro que tiene la cosa o ejerce el derecho en nuestro nombre. Y el 2229 dice que para poder prescribir se necesita una posesión continua y no interrumpida, pacífica, pública, inequívoca y a título de propietario. ¿Qué quiere decir eso? Traducido al lenguaje de la gente, que las personas de los tres brazos que ya tenían ahí más de 50 años, por lo que dice el Código Civil,
ya eran unos adquirientes naturales por la posesión. Y por lo tanto, lo que Corde debió hacer era ir directamente donde esos poseedores naturales para poder hacer ese proceso de transferencia de esas propiedades y no venderla a una empresa para que luego hiciera la reventa hacia esos propietarios. Okay. Una cosa hubiese sido contratar, una empresa para que hiciera un proceso o una institución, incluso lo más lógico hubiese sido que fuera una institución sin fines de lucrativo, para que hiciera un proceso social con la gente. Vamos a ver un trabajo que preparó nuestro hermano Humberto Adames sobre el tema de los tres brazos, el tema de Corde y la solicitud que hacen mucha gente de que sea investigado y sometido a la justicia el señor Leoncio Almanzar, administrador de la Corde. Vamos a ver el trabajo de Humberto. Todo apunta a que durante las últimas décadas la Corporación Dominicana de Empresas Estatales Corde se convirtió en una entidad que se manejaba al antojo de sus respectivas administraciones. Se realizaban negocios millonarios con los inmuebles del Estado dominicano para beneficiar a particulares. La venta de varias parcelas en el sector Los Tres Brazos fue el detonante para que el presidente Medina ordenara cerrar a esta institución prácticamente inoperante, así como la cancelación de su director Leoncio Almanzar Objío. Pero hay quienes defienden que durante su gestión se realizaron otras transacciones que ameritan investigarse de manera exhaustiva. Hay muchos inmuebles pertenecientes a Corde que han sido transferidos y nosotros estamos detrás de ellos para entonces proceder judicialmente contra los responsables cuando se pueda establecer que ese precio irrisorio obedeció pues a favorecer a alguien en particular y nosotros lo estamos ya evaluando para actuar en consecuencia. No debe quedarse en la simple cancelación. De encontrarse irregularidades que nosotros advertimos que las hay, pues debe haber un proceso judicial contra él. Entre los barrios donde Corde vendió terrenos a particulares destacan el ensanche La Paz, en el centro de Los Héroes. En esta zona del Distrito Nacional se cedieron a particulares unas 130 porciones de tierras, específicamente en la cuadra ubicada entre las avenidas Italia, José Contreras y Abraham Lincoln. También en Los Mameyes, en Santo Domingo Este, se estima que Corde vendió unas 40 porciones dentro de la parcela que comprende a este sector del referido municipio. Entonces hay que hacer una investigación exhaustiva de cada uno de los casos de venta de las propiedades de Corde para poder dilucidar si realmente en todos los casos hubo alguna infracción a la ley o una venta ilícita o hubo un soborno, lo que haya sido. La Alianza Dominicana contra la Corrupción, ADOCO, tiene bajo su poder unos 200 contratos de ventas de inmuebles que se transfirieron bajo la administración de Leoncio Almanzar. Sin embargo, denuncia que faltan más de la mitad de los documentos que evidencian que dichas operaciones se efectuaron de manera irregular y con el único objetivo de beneficiar a particulares. Estas organizaciones civiles entienden que se debe revisar con detenimiento las operaciones que hizo Corde desde 1998 hasta la fecha. Reiteraron que una simple cancelación no compensará las irregularidades que se cometieron en perjuicio del Estado dominicano. Humberto Adames, NCDN. Hay mucha gente que no sabe realmente, porque Adames ahí revela una cantidad de barrios que podrían estar siendo afectados. Todo el cinturón de la capital. Así es. Significa que probablemente tengan, ahora que se haga todo ese proceso de liquidación de Corde, determinar cuáles fueron los negocios que se hizo desde Corde. Eso es una caja de Pandora. Eso quiere decir que la gente ahora tiene que ponerse en alerta porque hay muchos otros terrenos que han sido vendidos bajo estos mismos criterios. Pero al mismo Estado no le resulta difícil hacer un inventario, una auditoría de las propiedades, de los bienes muebles e inmuebles que tenía Corde para saber con quién negoció. Eso no es tan difícil. Claro que no es difícil. El Estado siempre tiene toda la información disponible, como tú decías ahorita. Sí, Gerardo, digamos ahora la lectura para ustedes y para la comunidad. Exacto. Después de este proceso, ¿cómo han quedado las organizaciones de la comunidad? Aquellos supuestos también representantes de la comunidad que estaban con los negociantes. Supongo que hay mucha gente, ¿le llamaban los pica-pica? Sí, los pica-pica. Pero había gente ahí que tenía una tradición comunitaria de organización y liderazgo realmente. Muchas personas ahí que siempre se han manejado, como le llaman la gente, buscándosela.
O sea, no era gente respetada, honorable del barrio, que eran representantes de organizaciones, que se quemara con la barca ahí. Son buscavidas, donde quiera que ven 2 pesos, ahí ellos quieren intervenir y beneficiarse particularmente. Atrapacheles. Así mismo, atrapacheles. Aparentemente, hasta que no se llegue a la conclusión del caso, los comunitarios que viven allí tienen un sentido de propiedad de donde viven. ¿Y qué tiempo usted supone que deberá concluir el caso para que los habitantes del espacio puedan negociar con su titularidad, con su título, ser sujetos a crédito, coger prestado, hacer mejoras en los inmuebles? Nosotros estamos solicitando al presidente, primero, que inicie el proceso de nulidad de esos títulos, y segundo, que vaya y se reúna con el comité de lucha e inicie el proceso. Y tiene que ser el presidente porque él designó una comisión. Cuando usted dice el presidente, ¿es el presidente en persona? No, o la comisión. El Poder Ejecutivo. A quien él designe. Ya, okay. La comisión, porque hay una comisión designada. Que designe para que vaya a la comunidad, se junte con el comité de lucha e inicie el proceso de levantamiento de información para la titulación de las personas. ¿Ustedes fueron escuchados en la etapa de investigación? Sí, fueron escuchados. Sí. O sea, que conversaron. Ahora ya, después que están designados para la disolución, todavía no. No, todavía no. Muy pronto, fue este fin de semana. Sí, no hemos tenido ningún nivel de acercamiento con ellos. Pero bueno, hay algo muy importante. Sí, díganos. Y es que no debe quedarse en un simple destituir. Tiene que pasar también a un proceso ante los tribunales, porque si es demostrable que estas personas, como evidentemente la comisión revela, cometieron un proceso fraudulento, la sociedad dominicana tiene que mandarse un mensaje de que esta persona tiene que ser sometida a la justicia. ¿Ustedes favorecen eso también? Claro Por que supuesto. Sí. Desde un principio hemos estado demandando que esas personas, no solamente Leoncio Almanzar, sino también los supuestos compradores, deben ser sometidos a la justicia. Los que hicieron el negocio. Claro, porque fue... Hubo premeditación y alevosía. Exactamente. Porque es interesante lo que ha ocurrido aquí. Ahí había la venta de un barrio, pero eso no se anunció ni se dijo. ¿Cómo se dieron ustedes cuenta de que el barrio había sido vendido? Bueno, nos dimos cuenta primero por la insistencia de los vendedores que tenía esa compañía ya, que visitaba 1, 2 veces, 50 veces una casa. Hicimos el proceso de investigación porque nosotros ya estábamos conscientes de que había el Estado era quien nos había puesto allá mediante un decreto por el presidente Antonio Guzmán Fernández. Entonces nos preguntábamos cómo venía ahora una compañía y decía que eso era de ellos, como decía la señora Inés Gómez, que esos terrenos eran de ellos y que eso era un negocio y que los negocios no se hacen para perder. ¿Y las charlas que se les daban allá, ustedes consideraban que era parte del trabajo del Estado para resolver el problema ustedes de la inseguridad de la titulación? En principio, alguna gente pensó que sí, porque se involucraron muchas personas y sectores que daban la impresión de que era algo oficial. Okay. Pero después nos dimos cuenta que no era así. O sea, la mayoría de las personas, cuando tuvimos el contrato a mano, que vimos que era una venta, que no se había cumplido con los elementos de ley, que se había violentado la Constitución de la República, entonces iniciamos todo ese proceso en contra de esa compañía. De acuerdo. Bueno, pues muchísimas gracias a ustedes dos por estar esta mañana. Recordamos Mercedes Gerardo, que es dirigente del Comité de Lucha de los Tres Brazos, y Marianela Pinales, abogada. Gracias por estar acá. Y por dar la información a la gente, y la gente de otros barrios que sepan. De hecho, aquí nos han llamado más de un barrio, que parece que han vivido situaciones similares y no necesariamente Concorde. Hay otras entidades públicas que han hecho cosas similares. A veces la gente entra cuando le dicen y se sienten presionados, pero es bueno que la gente sepa lo que está pasando. Claro. Gracias a los dos. Podemos invitar a las personas que pueden acudir a nuestras instituciones para acompañarles. Usted está en Ciudad Alternativa. Es presidenta del Consejo de Ciudad Alternativa. Ciudad Alternativa, que es una entidad que ayuda a la gente. Hace muchos años estamos decirle en ese cómo encontrarles, ¿dónde? Claro, estamos en la calle 31 Oeste, número 15 del ensanche Luperón. También ellos tienen página de internet que ustedes le pueden encontrar. Si buscan Ciudad Alternativa Santo Domingo, y le va a salir nuestro teléfono 681-7411. Y por último, me gustaría ¿Y usted? Hacerle un llamado a la comunidad que nos mantengamos unidos, cohesionados y que sigamos sacando los comités por sectores, como lo estamos haciendo. Están sacando comités por cada sector. Sí, por cada sector. Organizándose para saber cómo va a ser. Para enfrentar la titulación, que no nos vengan con una compañía fantasma a querer
usarlo como intermediario y segundo, para levantar otras reivindicaciones que tenemos en la comunidad. Uno espera que ahora no, eso no espera. Bueno. Señores, gracias. Gracias a ustedes por seguir ahí. No se muevan, vamos a ir a la pausa.